Vamos a empezar con la grabación, por favor, un momentito. Hola, Marceli Montoya. Buenas tardes. Muy bien, queridos chicos. Entonces voy a presentar mi pantalla a continuación. ¿Recuerdan qué tema abordamos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿qué tal memoria tienen ustedes? ¿Qué tema hablamos la clase pasada? A ver, chicos. ¿Se recuerdan o no se olvidaron? ¿Recuerdan a la vieja chismosa alcahueta? ¿Cómo se llama esa De obra? Doña Catita. Muy bien, muy bien. Es señorita Marceli, ¿no? Hablamos de ñacatita. Muy bien, ñacatita o doña Catita, ¿no? Correcto. Hablamos de ñacatita como la obra cumbre dentro de lo que es el costumbrismo peruano, cuyo autor es pues Manuel Ascencio Segura como el pionero del costumbrismo peruano y considerando en este caso que habíamos mencionado que es el precursor, no precursor, es el fundador del teatro peruano, ¿sí? Muy bien. En ese orden cronológico vamos a avanzar el día de hoy y vamos a platicar de otro movimiento literario, porque de luego del costumbrismo en nuestro país se va a desarrollar lo que se llama el costumbrismo, ¿ya? Después, reitero, después del romanticismo, digo, después del costumbrismo viene el romanticismo y posteriormente viene el realismo. Recuerden que los tres movimientos literarios se desarrollaron en el siglo XIX en el Perú: costumbrismo, romanticismo y realismo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar del costumbrismo. Ya, chicos, por favor, estar atentos. Algo se nos va a quedar, parte de nuestra cultura general y conocer algo de nuestros escritores peruanos, que como todo estudiante peruano debemos saber. Si no, pues vamos a pasar como si fuéramos de otro país, ¿no? Que no conozcamos parte de nuestra cultura peruana por estos escritores es fundamental como estudiantes. Muy bien, chicos, entonces voy a presentar a pantalla completa este tema de lo que es el romanticismo. Un poco para tener en cuenta como antecedente, recordamos que lo que habíamos indicado en la clase anterior, por ejemplo, el costumbrismo surgió en España, ¿no? Ahora, el romanticismo como movimiento literario surge en Europa, en este caso en Alemania, con Johann Wolfgang Goethe, que tiene pues dos obras importantes, uno que es Werther y otro que es Fausto, las dos obras importantes, es el padre del romanticismo universal, ¿no? Obviamente ya sabemos que en Europa se difunde el romanticismo durante el siglo XVIII y se propaga por América, que llega al Perú vía España, y en nuestro país se va a bifurcar pues en los periodos básicamente más o menos desde el año 1848 a 1800, aproximadamente 68 por ahí, ¿no? Muy bien. Vamos con la clase entonces. Cuando hablamos del romanticismo peruano, en el contexto histórico, o sea, vamos a ver qué es lo que suscita o qué es lo que pasa en el Perú, ¿no? Acá decimos que llegó al Perú hacia más o menos el año 1840 aproximadamente. Coincide con la bonanza económica, ¿no? Producida por la comercialización del guano, eso es importante tener en cuenta, y la tranquilidad política que se consiguió con el gobierno del presidente Ramón Castilla, ¿sí? Wow, disculpen chicos, siempre les voy a pedir su puntualidad porque si no interrumpimos las clases y por ahí. Igual le voy a dejar entrar suponiendo que no hay energía, de pronto se restablecen, ¿no? Bien, entonces decimos, a ver un momentito por favor, poco vamos comentando. Decimos entonces que el romanticismo, reitero, se desarrolla en nuestro país en una época, dice, de aparente bonanza, ¿no? ¿Por qué aparente bonanza? Porque gracias a la venta del guano, el salitre, pues en Perú empezó a construir obras de gran envergadura, ¿no?
por ejemplo, los trenes, ¿no? Entonces, ese periodo de bonanza se desarrolla más o menos en esta etapa de nuestra vida republicana, ¿no? Obviamente, ¿cuál fue el aporte más importante, por ejemplo, de Ramón Castilla? Lo más importante de Ramón Castilla, por ejemplo, es la libertad de los esclavos. Hay que tener en cuenta que, pues acá en el Perú, dirían, profe, ¿en Perú hubo esclavos? Claro que sí, hubo esclavos. ¿Por qué, profe? Porque ya saben ustedes, por parte de nuestra cultura, que los españoles, los europeos en este caso, a falta de mano de obra, trajeron a los africanos, a nuestros hermanos negros africanos, y pues los hacían trabajar como esclavos. Y ya saben ustedes, con un esclavo es como comprarte, ¿qué cosa? Un animalito, vamos a poner así, un caballo, una mula, etcétera, y lo tienes a tu disposición, ¿no? Lo compras, vas al mercado y lo compras. Así eran los esclavos en esa época, ¿no? O sea, si yo tenía dinero, pues iba ahí, me compraba un negro, un esclavo negro para que pues trabaje en mi casa. Pero yo no le pagaba un sueldo a ese esclavo, estaba bajo mi merced como si fuera, pues no lo sé, como un criado, ¿no? Digámoslo así. Entonces, eso se desarrolla en este periodo, ¿ya chicos? ¿Qué más? Los románticos, dice, de esta época viven algunos hechos históricos importantes. El triunfo liberal, ¿no? De 1854 en la política nacional, el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y posteriormente con Chile. A ver, chicos, ustedes recuerdan un poco para ponernos al tanto, reitero, es parte de nuestra cultura general. El 2, a ver, vamos a ver, hay un combate que se llama el combate de 2 de mayo. El combate de 2 de mayo se desarrolló en 1866, ¿ya? 1866. La pregunta es, ¿el combate de 2 de mayo fue con España o fue con Chile? A ver, ayúdenme, chicos. Con Chile, profesora. Ya, gracias, hija. ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos, participamos. No se preocupen si nos equivocamos, pero ahí estamos participando, con errores y aciertos, porque Con acá están Chile, nuestros... profesor. Dime, hijita, no te escuché. Profesor, disculpe, con España, con España. Con España, me dice. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? A ver. Vamos, chicos, somos más de 20 en clases. No, así, profe, no. Lo que tengamos idea, pues si me suena el combate 2 de mayo de 1866, ¿fue con Chile o con España? ¿No? Siempre ahí está nuestra cultura general, porque si no, alguien nos pregunta, wow, volamos, ¿no? Y decimos, profe, eso, o amigo, papá, tío, eso no me han enseñado. Entonces, ahí nos ayuda, por ejemplo, la lectura, ¿no? En este caso, como dijo vuestra compañera, la guerra la guerra del 2 de mayo fue con España, con España. Serán, profe, pero no, usted no había dicho que la última batalla con los españoles fue la batalla de Ayacucho en 1824. Sí, el 9 de diciembre de 1824, ya saben ustedes, el virrey La Serna pues acepta la derrota, ¿no? Dice, bueno, me ganaron los patriotas, de acá son libres los peruanos. Pero estos españoles se fueron a España, pero en 1866 intentan regresar a conquistarnos. ¿Y qué es lo que hacen? Van a rodear con sus barcos Callao, ¿no? La provincia constitucional del Callao. Y de ahí empieza la guerra, ¿no? Con barcos que querían ingresar y los peruanos que defendían, en este caso, con cañones. Pues en esa guerra, ya saben ustedes, los peruanos derrotaron a los españoles y los españoles dieron media vuelta y se retornaron a su lugar de origen, ¿no? Es decir, España no solamente nos conquistó en 1832 y duró hasta 1821, 1824. Perdieron la guerra de Ayacucho o la batalla de Ayacucho y nuevamente intentaron retornar a gobernarnos, ¿no? En 1866. Eso hay que tener en cuenta, chicos. Y la guerra con Chile que se desarrolla en 1879.
Muy bien. Acá vemos como referencia una prosperidad falaz, ¿no? Falaz, que va de más o menos del año 1845 a 1868. Es el apogeo republicano, ¿no? Serán, profe, pero ¿por qué prosperidad falaz? Cuando hablamos de falaz es así como de mentira, ¿no? Es que el Perú, recuerden que el Perú en esa época tenía muchos recursos, sobre todo el guano de isla y el salitre, como recursos primordiales que exportaban a Europa. Entonces, los gobernantes de aquella época sacaron préstamos, ¿no? Sacaron dinero de Europa, de esos países, a cambio, pues, a cambio de nuestra materia prima, en este caso, reitero, con este guano de isla y el salitre. Sacaron un préstamo, ahí está el contrato Dreyfus, por ejemplo, ¿no? Pero, ahí viene el tema, pero, pues, ¿qué pasó? Viene la guerra con Chile. Los chilenos, entendiendo que nosotros teníamos esas materias primas, primero provocaron a Bolivia y Perú se va a unir con Bolivia, hacen una unión, una confederación Perú-Boliviana, se unen y los chilenos nos declaran la guerra a los dos por junto. Y a los dos por junto nos ganaron. Y se llevaron los territorios donde producían salitre, Tarapacá, por ejemplo, ¿no? Tarapacá, Arica. Nos quitaron, lamentablemente, es fea en la guerra con Chile. Ya cuando hablamos de la guerra con Chile, vamos a hablar ya aparte de lo que es el realismo, ¿no? Eso como referencia, chicos. Muy bien. Seguimos ahora. ¿Qué características tiene el romanticismo? Recuerden que el romanticismo, su mismo nombre indica, ¿no? Romántico. Y para el romántico, lo primero es el sentimiento, la pasión, el amor, luego la razón. Es decir, para los románticos, lo primordial, lo más importante son los sentimientos, no tanto la razón. Esa es la característica más importante del romanticismo. Veamos acá qué características tuvo este tipo o esta literatura en el Perú. Imitó las formas francesas y españolas, ¿no? Es decir, los escritores peruanos van a imitar sobre todo a escritores franceses, por ejemplo, como Víctor Hugo, y españolas como, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que son escritores románticos, ¿sí? Otra característica, tiene rasgos costumbristas. ¿Por qué rasgos costumbristas? En este caso, en el Perú vamos a encontrar a un gran escritor que es Ricardo Palma. Él tiene una obra que se llama Tradiciones Peruanas, ¿no? Que son de 4 volúmenes, en la cual habla pues algo de las costumbres, pero ya está dentro de lo que es el romanticismo. ¿Eh, chicos? Otra característica de esta literatura es que destaca el género lírico, o sea, destaca la poesía lírica, también el dramático y también el narrativo, pero sobre todo el lírico, ¿no? ¿Qué más? Otra característica, resalta los valores de la ciudad, ¿no? Los valores de la ciudad. Y sobre todo, como en el costumbrismo vimos la clase pasada, fe limeñista estuvo centralizado en Lima. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener siempre en cuenta. Otra característica que fue aristocrático, ya sabemos el término de aristocracia, o sea, sobre todo para la gente pudiente económicamente, es lo que desarrollaron este tipo de literatura romántica, y coyuntural, ¿no? De acuerdo, ya saben, coyunturales, de acuerdo al momento en que se suscitan los acontecimientos sociales, políticos, etcétera, ¿no? Muy bien. Veamos ahora los escritores, los representantes. ¿Sí, chicos? Bien, a ver. Manuel Nicolás Corpancho es uno de los que va a introducir el romanticismo en nuestro país. Nicolás Corpancho, ¿no? Con su obra El poeta cruzado. Narciso Arestegui, el padre Orán. Aquí sí hay que subrayar porque es uno de los más importantes. Ricardo Palma, con su obra Tradiciones Peruanas. Carlos Augusto Salaverry, con su obra Cartas a un ángel. José Arnaldo Márquez, con su obra La bandera de Ayacucho. Luis Benjamín Cisneros, con su obra Julia o Escenas de la vida de Lima. Pedro Pazoldán y Unanue, llamado también con el apelativo Juan de Arona, con sonetos y chispazos.
y Clemente Altaus con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. Reitero, de aquí destacan dos. No hay que olvidarnos, por favor, queridos alumnos, no se olviden, cultura general, esto es fundamental que ustedes conozcan, destacan esos dos en el romanticismo peruano. Ricardo Palma en lo que es prosa, lo que es narrativa, y Carlos Augusto Salaverry destaca en lírica, o sea, en poesía, ¿sí? Eso no hay que olvidarnos. Su obra, ya saben, Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, y Salaverry, Cartas a un Ángel. Chicos, muy bien. Vamos a estudiar ahora a Ricardo Palma. Bueno, tiene un apelativo, bueno, en este caso Ricardo Palma. Bueno, antes, indicar que Ricardo Palma nace en 1833 y muere en 1919, como referencia, digámoslo, cronológica, en el tiempo que vivió Ricardo Palma, ¿no? Ahora, a Ricardo Palma se le llama su seudónimo el bibliotecario mendigo. A ver, muchachos, quizás ustedes han leído o alguien les ha contado, su profe en la secundaria, en la primaria, ¿por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Alguien me podría ayudar? A ver, chicos, chicas, ¿por qué Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? Hola, ¿me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí me escuchan, ¿no? Pensaba que me queda sin audio. A ver, les preguntaba, queridos muchachos, ¿por qué creen que a Ricardo Palma se le llamaba el bibliotecario mendigo? ¿Por qué creen? ¿No tienen idea? A ver, un poco explicamos, ¿ya, chicos? Bien. Ya sabemos, en este caso hemos indicado que nace en Lima en 1833 y fallece en Miraflores también en Lima en 1919, ¿no? Hijo de una familia humilde, realizó sus estudios en el Colegio de Noel. En 1848 comenzó su carrera literaria, ¿no? Según su propia confesión, formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo, ¿no? Comenzó escribiendo poesía, a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas, la mayoría de existencia efímera, conocimos existencia efímera, o sea, fugaz, ¿no? Se escribía brevemente y ya ahí quedaba, ¿no? Como redactor o crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. Pero el seudónimo que siempre destaca de Ricardo Palma es el bibliotecario mendigo. ¿Por qué bibliotecario mendigo? Usted sabe muy bien, eso lo vamos a ver ya más adelante, cuando hablemos del realismo. En la guerra con Chile, saben muy bien que los chilenos pues nos sacaron hasta lo, ¿cómo se dice? Nos sacaron el jugo los chilenos. La última batalla que se desarrolló con Chile fue la batalla de Miraflores, en Lima, ¿no? Ya, los chilenos se habían paseado por todo el norte y rodearon Lima y se vino pues la última batalla de Miraflores. Los peruanos fuimos derrotados por los chilenos y los chilenos hicieron de la suya de Lima. Hicieron de la suya. Ahora, hay que tener claro acá algo, ¿no? Como decía don Manuel González Prada, que es escritor realista, los limeños, la oligarquía limeña, ojo, me refiero a la oligarquía limeña, o sea, aquellos, digámoslo, personas ricas de Lima, se escondieron en sus cuatro paredes, se escondieron debajo de su cama, como se dice, debajo de su mesa, en la guerra con Chile. Se acobardaron frente al ejército chileno. Entonces eran profi, ¿qué fue entonces a luchar en la batalla de Miraflores? A la batalla de Miraflores fueron gente provinciana, gente de provincia, de todo el Perú fueron a defender Lima. Pues lamentablemente, como ya sabemos, pues los chilenos no ganaron. Al ganarnos, entraron Lima
y pues ya saben, hicieron de la suya de Lima. Quemaron, incendiaron, robaron, ya, de todo hicieron. Obviamente, pues no, eso también pasó con la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú es, bueno, existe ahora, también existe, en esa época también existía, pero en esa época, hablamos del siglo XIX, se habían recogido durante todo el proceso desde la colonia hasta esa época, distintos libros escritos, ¿no? De la época de la colonia, de la emancipación, de la vida republicana. Y estos chilenos, los mejores libros se lo llevaron y los libros que según ellos no les servía, pues lo incendiaron, lo quemaron. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Bueno, y después de la guerra con Chile, ya más o menos en 1900 en adelante, Ricardo Palma se encargó de pedir donación de libros. Pedía donación de libros a las personas así estudiosas, a las personas cultas, solicitaba donación de libros. A las embajadas, a los países del mundo entero, enviaba cartas solicitando, reitero, donación de libros para poder implementar la Biblioteca Nacional. Y al final suscribía, se afirmaba con el apelativo, con el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. Es decir, Ricardo Palma fue una de las personas que se preocupó por restaurar la Biblioteca Nacional del Perú, que los chilenos se encargaron de destruirlo. ¿Sí? Entonces ese es uno de los, digamos, trabajos que él hizo, aparte también que ejerció como director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Muy bien, muchachos, eso como referencia que tenemos que conocer, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de Ricardo Palma? Que con solo 15 años fue director de un periódico satírico, ya sabemos que es satírico, sinónimo de burla, llamado El Diablo. El diario El Comercio publica sus primeros poemas, ¿no? Recordemos que El Comercio es un diario muy antiguo que existe hasta la actualidad. Luego publica sus tradiciones peruanas, cuyo primera serie aparece en 1872, iniciando así un ciclo que cierra todavía en 1910, recordándoles que la obra Tradiciones Peruanas es la obra más importante de don Ricardo Palma. Bien, vamos a ver qué libros escribió Ricardo Palma, hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué libros? Ojo, cogió bajo varios aspectos, varios géneros literarios Ricardo Palma. Por ejemplo, habló temas históricos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Es una de sus obras. Otra obra es Monteagudo y Sánchez Carrión, tiene algo de historia de José Sánchez Carrión. Luego tenemos la obra teatral, ese género dramático, como por ejemplo La hermana del verdugo, ¿no? Otra obra es La muerte o la libertad, ¿no? Rodil es otra obra también teatral. En la lírica tenemos Pasionarias, ¿no? Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, ¿no? En obras de carácter de filología y lingüística tenemos Neologismos y Americanismos, Papeletas lexicográficas, entre otros, ¿no? Y en la narrativa, Tradiciones Peruanas, y una obra inédita que no logró editarse es Los Marañones. Te dirán, profe, ¿y cuáles las obras destaca de Ricardo Palma? ¿Qué obra destaca hemos dicho, muchachos, chicas? A ver, ayúdenme. ¿Qué obra destaca de Ricardo Palma? Tradiciones peruanas. Muy bien, gracias, hija. Tradiciones peruanas. Esta es la obra que más destaca. ¿Serán, profe, la única obra? No. También en poesía, por ejemplo, destaca la obra Pasionarias. ¿Ya? Esto siempre es, quizás manejarnos todas las obras va a ser un poquito difícil, pero esto sí debemos saberlo, ¿sí? En poesía, Pasionarias y en tradiciones peruanas, que es una colección de narraciones cortas en la que nos habla desde toda la época del Perú hasta el siglo XIX. Muy bien, acá tenemos tradiciones peruanas, pero antes de ello, les voy a compartir, vamos a ver un pequeño video, por favor.
de don Ricardo Palma de las tradiciones peruanas, ya antes de empezar a contarles. Bien. Hola Mariesi o Marceli. ¿Quién te está haciendo cosquillas, Marceli? Muy bien. Entonces, vamos acá. Atentos, por favor, chicos. Luego me van a comentar lo que han entendido. Esta es una de las tradiciones muy interesantes de don Ricardo Palma. Es una de las tradiciones. Recordemos que las tradiciones son colección así de cuentos, ¿no? Narraciones cortas que nos van a hablar desde la época hasta de la época incaica, también de la colonia, de la época republicana, ¿no? Y esa es una de ellas. A ver, vamos a ver ya, chicos. Un momentito, por favor. A ver, vamos a compartirlos. Hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, chicos, al pasar el santo... Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó envidioso, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se lo diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salga sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Somos Muy bien, chicos. ¿Entendieron la historia? Muchachos, chicas, ¿entendieron la historia? Sí. Sí, profesor. Muy bien, Elia, muy bien, Edolina.
Manuel me parece también dijo que sí. Lo demás, no creo que estén durmiendo, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor, estamos escuchando. Muy bien. A ver, un momentito, chicos, voy a hacerle de acá antes que... Un ratito, por favor, el video se me quiere robar por acá. Muy bien, entonces ya lo han entendido más o menos de qué trata esta historia de los ratones del Fray Martín. Es una historia básicamente que nos habla de aspectos conocidos de ese santo, ¿no? Dime, Delia, ¿algo me quieres decir, hija? Te escucho, has levantado la manito. Delia. Bueno, Delia no. Dijo, mejor me quedo calladita. Muy bien, entonces, por ejemplo, esa historia seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Los milagros de Fray Martín, de nuestro santo moreno que tenemos. Entonces, ya tienen Sí, esa alguna historia, vez ¿no? escuché. Sí, muy bien, eso es excelente. Excelente que tengamos conocimiento de parte de nuestra cultura en este caso. Muy bien, chicos, a ver, un momentito para comenzar la clase acá, quiero salir de este punto. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar entonces ahora de los comentarios reales, bueno, no de los comentarios, sino de las tradiciones peruanas. Chicos, yo también me emociono otras veces. Vamos acá. A ver, un momentito. Bien. Hemos indicado que la mejor obra de don Ricardo Palma son las famosas tradiciones peruanas. ¿Sí observan mi pantalla, no, chicos? ¿Sí observan, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe, sí, parece normal. Sí, Ok, profesor, muchas sí se gracias. ve. Muy bien, gracias. Bien, cuando hablamos de las tradiciones peruanas, hablamos de un análisis de orden literario, netamente. El género que corresponde es género narrativo, ya sabemos, está escrito en prosa, ¿no? La especie es una tradición, ¿no? Una tradición. Ojo, serán profe, pero el género narrativo nunca he escuchado que exista tradición. Sí, es cierto. El género narrativo, por lo común, las especies son el cuento, la novela, ¿no? Pero la tradición no se habla. Es el único caso en la cual se desarrolla esta especie, la tradición. Es único, creado por don Ricardo Palma, la tradición. Aparentemente son cuentos, pero no son cuentos. Son como cuentos, pero no son cuentos. Son tradiciones, o sea, hechos que han suscitado en nuestro país durante la época del incanato hasta la época republicana, ¿no? Ahora, ¿cuántas tradiciones encontramos en esta obra? O sea, ¿cuántas tradiciones escribe don Ricardo Palma? En un total de 453 tradiciones. ¿Ya, chicos? 453 tradiciones. ¿Y cómo están distribuidas estas tradiciones? Están distribuidas de esta manera. 6 se refieren al imperio incaico, ¿ya? 6 hablan del imperio incaico. ¿Qué más? Voy a agrandar esto, por favor. ...339 tradiciones corresponden a la época del virreinato y la colonia, ¿no? Virreinato, colonia. 43 tradiciones a la época de la emancipación y 49 relatos o tradiciones a la época republicana. 16 tradiciones a tiempos y espacios indecisos, o sea, que no están definidos. Chicos, bien. Un poco para tener en cuenta qué son las tradiciones, ¿no? Tengamos en cuenta qué son las tradiciones. Seguramente ustedes en primaria, estoy seguro que han leído algunas de las tradiciones, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, los 7 pelos del diablo, al rincón quita calzón, con días y ollas venceremos, etcétera, etcétera, que vamos a ver algunos de ellos el día de hoy, ¿ya? Bien, ¿qué son las tradiciones peruanas? En este caso, reiteramos que son relatos cortos,
son cortitos, ¿no? Y amenos, ¿no? Que recogen un episodio histórico. Ojo, es un hecho que ha pasado en la historia. ¿Qué más puede ser? Aparte de ser un hecho histórico, es como una anécdota, ¿no? Una anécdota jovial, un enlace de amor, ¿no? O una de honra, por ejemplo, ¿no? Un conflicto político o también alguna vez erótico. Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Las tradiciones peruanas. Esas tradiciones, Palma dio vida una forma propia de su narración, en la que se advierte elementos diversos y contradictorios. Por ejemplo, el criollismo de Segura. Recordemos que la clase pasada, cuando platicábamos de Manuel Ascenso Segura, recordando que Ascenso Segura pertenece al criollismo peruano, ¿no? Uno que eran criollistas y otro que eran anticriollistas, seguramente recuerdan ustedes. Otro, la fantasía de Scott, ¿no? Y ustedes dirán, profe, ¿quién es Scott? Es un escritor norteamericano, ¿no? El clasicismo de Quevedo, por ejemplo, ¿no? Bien. Veamos acá más de las tradiciones peruanas. La primera tradición, en este caso titulado Consolación, es del año de 1851, ¿sí? Y la última tradición que escribió fue una visita al Mariscal Santa Cruz que escribió en 1915. Fíjense, empezó a escribir las tradiciones en 1815 y la última tradición que le escribió fue en 1915. 1851 a 1915, más o menos un promedio de ¿cuántos años? A ver, chicos, 50, 64 años más o menos, ¿no? 64 años aproximadamente, si no estoy mal en matemática. ¿Qué más? Las tradiciones más célebres o más celebradas, más reconocidas, más leídas son las siguientes. Por ejemplo, la Chirana del Inca, ¿no? Es una tradición muy interesante, es de la conquista de los incas hacia la cultura chincha. Recordemos, Chincha, Ica es un país, disculpe, es una zona, es una región desértica, y los incas ofrecieron irrigarlo a cambio de que los chinchas, o sea, la cultura chincha sea sometido en forma pacífica, ¿no? Ahí se desarrolla también una historia de amor. Otra tradición bastante conocida es el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, o las orejas del alcalde. Otra tradición es el alacrán de Fray Gómez, ¿no? Considerado el mejor relato de América. Los ratones de Fray Martín, lo que hemos visto hace momentos atrás. Los mosquitos de Santa Rosa, que es una historia también interesante. Tenemos también a genialidades de la Perricholi, ¿no? La Perricholi, que era una mujer deslumbrante en Lima, de la época republicana. Tenemos también a la obra El Rincón o Al Rincón Quitacalzón, ¿no? Las tradiciones del himno nacional, ahí vamos a ver quién compuso las letras, quién cantó por primera vez, etcétera, ¿no? El Padre Pata es otra historia interesante. Las 13 letras del Libertador, ¿no? Al pie de la letra. Y una de las bastante también conocidas es la historia del cañoncito, que habla de don Ramón Castilla, ¿no? Muy bien, entonces, esas son las tradiciones más interesantes que desarrolla don Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas. A ver, vamos a ver una tradición más, chicos, para que ustedes puedan ver y puedan sacar algunas conclusiones importantes, ¿ya? A ver, un momentito. Un momentito, por favor, chicos. Voy a presentar la pantalla. Voy a presentarlo para que puedan observar. A ver, vamos a ver esta historia. El nombre es bastante sugerente, ¿no? Se llama Al Rincón Quitacalzón. Ya, profe, ¿cómo es eso? A ver, vamos a ver. ¿De qué trata esta historia? Luego un poco comentamos y platicamos.
A ver, antes de eso para que todo sea fluido, voy a quitar mi cámara, ¿ya chicos? Para ahorrar un poco los megas. Quito mi cámara para que todo fluya mejor. A ver, vamos acá. Muy bien, atentos chicos. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España
y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente al Rincón Quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, muchachos. ¿Entendieron de qué trata la historia? Hola. ¿Entendieron? Sí, profesor. Muy bien. profesor. Ojo, tío. Muy bien. Yo felicito a aquellos señoritas y chicos, chicas que están atentos a la clase. Excelente. Algo les queda, ¿no? Porque les puedes ir al Rincón Quitacalzón, que de qué trata eso. Simplemente hoy día, quizás en la cena que vas a hacer junto con tu mamá, tu papá, tus hermanos, no lo sé. Te preguntan, ¿y qué clase has tenido hoy día? Pues le cuentas esta historia, ¿no? Ya tienes algo que contar en la mesa. Porque muchas veces en la mesa estamos sentados con el celular, cada uno con su WhatsApp, Facebook, etcétera. Pero pues pocas veces nos reunimos y conversamos. Y cuentan estas historias, ¿no? Estas historias. Entonces, por ejemplo, esta tradición que es el Rincón Quitacalzón, seguramente ustedes ya no han sido partícipes de esos castigos que emanaban los maestros, ¿no? Pues sus padres, sí, quizás sus abuelos también han sido partícipes de ese tipo de enseñanzas que eran duras, ¿no? Porque con la famosa frase, la letra entra con sangre. Si tú no sabías las lecciones, te castigaban. Claro, igual que en este caso, te mandaban al fondo del salón y tenías que, si no aprendías la lección, tenías que ni mirar a la pizarra, tenías que mirar a la pared. Algunas veces, si no cumplías la lección, te hacían arrodillar. Algunas veces en el piso le echaban arena y sobre la arena tenías que estar arrodillado toda la clase mirando la pared, escuchando la lección, ¿no? Algunas veces se ponían chapas de cerveza, así, ¿no? Ponían las chapas y ahí te hacían arrodillar. Obviamente se duele, y al final la rodilla pues terminaba con marcas, ¿no? Ese era el tipo de educación que se implantaba antes en la época de la colonia. Recordemos que en la colonia quienes enseñaban no eran, pues eran sacerdotes, sobre todo jesuitas, que daban enseñanza. Y la enseñanza en este caso exigía el latín, ¿no? El latín, que era la lengua, digámoslo así, obligatoria que deben aprender todos los estudiantes. Entonces, el que no podía cumplir, muy bien, ahí me dice María que sí, chapa de cerveza con arena, ese era el tipo de castigo, ¿no? Y pues la enseñanza era tipo más, digámoslo, radical, ¿no? Ahí no había pues que, si tú me pegas, profe, yo mañana vengo con mi mamá y te denuncio, ¿no? Pues ahora sí pasa eso, ¿no? Ahora sí pasa eso, pero antes no. Antes, si tú te quejabas en tu papá, decía, muy bien, hijito, mañana vamos al colegio, vamos a hablar con el profesor. Y el profesor decía, pues su hijo es así, asá, X, Y, Z. Muy bien, profesor, castíguelo de mi parte más. Tu papá autorizaba que te castiguen más. Ahora, no, pobre mi angelito, pobre mi hijito, que no lo toque nadie. Si usted lo toca, mi hijito, mañana le denuncio ante la fiscalía. Y fíjense la educación un poquito que no está yendo muy bien, ¿no? La educación es general, ¿eh? No es solamente saber conocimientos. La educación es respeto, son los valores, la puntualidad, la honestidad, la sinceridad. Eso es educación, muchachos. Y eso se procuraba pues antes, ¿no? El saludo, por ejemplo, antes cuando entraba el profesor, ustedes también recordarán, todos se ponían de pie, profesor, buenas tardes, buenos días, etcétera.
y alguien no se paraba, pues el profesor les resondraba, ¿no? ¿Qué pasó, señor? Usted ha dormido conmigo, no sabe saludar, ¿no? Ahí está la educación, chicos. Muy bien, entonces, esos más o menos como referencia a don Ricardo Palma, que nos deja pues ese legado de las tradiciones peruanas, un poco para conocer cómo fue nuestra historia peruana y que vienen retratados en esas tradiciones peruanas. Bien, no les quito más su tiempo, tienen otras clases de otro curso. Si así es María, todo ha cambiado ahora. Y bueno, seguimos para adelante nosotros. Gracias chicos por su tiempo y su paciencia, que tengan un bonito fin de semana. Ya nos encontramos la próxima semana. Me parece que ya pasamos algo de razonamiento verbal. Hasta aquí nuestra clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense y buenas tardes. Chao, Hasta profe, luego, queridos cuídate. chicos. Buenas tardes, profesor. Bendiciones. Hasta luego, chicos. Cuídense, nos vemos. Felicidades a ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos, Katy. Cuídate.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Estamos sábado 11 de marzo del 2023. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola Niham, hola Cecilia, ¿cómo están los demás? Hola Juanita, buenas tardes. Persila, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola Norma, Buenas hola tardes, profesor. Graciela. Cristina, buenas tardes. Muy bien, queridos chicos, están seguramente ya Buenas tardes, listos y profesor. prestos. Hola Liz, hola María Cruz. Listos y prestos para la última clase, la última hora de clase, en este caso que vamos a ir a desarrollar. Buenas tardes, Max. El curso de comunicación que vamos hasta las 6 de la tarde. Entonces, solo pedirles siempre su atención, estar muy concentraditos. Hola Arlet, buenas tardes. Algo vamos a aprender el día de hoy en el área de comunicación, en el área de literatura que estamos desarrollando en esta unidad y que pues sea bastante provechoso, ¿no? Hola Jenny, buenas tardes. Entonces, bueno, como he sabido, nuestro país está pasando por una situación un poco complicada por los fenómenos, en este caso de la naturaleza, que es la lluvia, sustancialmente por digámoslo así, que se hayan formado un ciclón de agua llamado, digámoslo así, famoso Yaku, ¿no? Que está afectando básicamente el norte, centro y oriente del Perú. Hola Sandri, buenas tardes. Entonces, en algunos lugares de nuestro Perú se han interrumpido el servicio eléctrico, algunos también se han interrumpido el servicio de internet, entonces algunos de vuestros compañeros posiblemente no han podido ingresar a clases. Entonces, no queda de otra, siempre estar prevenidos. Ya saben ustedes que el Perú es un país, lamentablemente, estamos proclives a estas situaciones de la naturaleza. Pero no hay otra, ¿no? Estar prevenidos, queridos alumnos, siempre prevenidos, ¿no? Porque las eventualidades se pueden dar en cualquier momento. Ya ha comunicado Senami que esta situación va a ir más o menos hasta el miércoles 15 de marzo. Es lo que ha indicado. Muy bien, seguramente ustedes saben más que yo ese tema. Vamos con nuestra clase del día de hoy. Sí, por favor, sí, siempre atentos, concentraditos. Yo sé quién me atiende a la clase y quién no me atiende. Profe, ¿y usted cómo sabes? Chamán, ¿qué cosa, profe? No, yo me doy cuenta. ¿Saben cómo me doy cuenta? Cuando le digo, chao chicos, nos vemos. Y todo lo que han estado en clase salen en orden, ¿no? Así, salen así en orden, pero como salieran ustedes de las clases así de aula, le digo, chicos, muy bien, nos vemos mañana, chao, profe, agarran su mochilita y se van, ¿no? Pero los que están como se dice, están en otra nota, se quedan dormidos. Y le digo, Pepito, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Ese Pepito no dice ni pío. Es que Pepito dejó encendido, entró a clases, pero se fue a hacer otra cosa. Yo sabe qué está haciendo, ¿no? Yo no los puedo ver, ahorita somos 22 en clase, no les puedo ver a los 20, bueno, son 21, conmigo somos 22, no los puedo ver a los 21 en clase, pero pues quiero suponer que ustedes entran a clase porque quieren aprender algo, ¿no? Quieren aprender algo. Y es la idea, ¿no? Que aprendamos algo y eso pues algo podemos comentar hoy día en nuestra casa a la hora de cena con papá, mamá, con nuestros hermanos y decir, hoy aprendí esto y compartir la idea, ¿no? Muy bien, chicos, dicho esto, vamos con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, algunos sí, no hay problema, hijo, no hay problema. Con alguna vez no tenemos micro, no hay problema, escriben por el chat. Aunque se levantan la mano, acá estoy, profe. Entonces ya les tengo en cuenta, ¿no? Muy bien. Les pregunto, ¿se observa mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, profesor. Chicos. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Muy bien, queridos alumnos. Vamos entonces a platicar. ¿Recuerdan qué tema platicamos la clase pasada? A ver, hacemos un pequeño
un pequeño recordaris. ¿Qué tema aplicamos en la clase pasada? Sobre las obras literarias. Obras literarias. ¿De Sobre qué obra Lazarillo. hablamos? Muy bien, Lazarillo de hablamos Tormes. muy bien, Lazarillo de Tormes. ¿Qué más? Muy bien, hablamos de Lazarillo de Tormes. ¿Recuerdan qué fue Lazarillo de Tormes? Una novela. Muy bien, una novela. ¿Qué tipo? ¿Caballeresca, picaresca o pastoril? Picaresca. Picaresca. Muy bien, picaresca. Correcto, chicos, muy bien. Entonces, vamos con nuestra clase. Voy a presentar mi pantalla. Vamos acá. A ver. Primero, hay una preguntita ahí, ¿ya? Acá en la parte inferior dice, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué ven en esa imagen, chicos? Un hombre. Un hombre. Es una imagen ¿ya? de varios sentidos, profesor. Sí, En esta imagen, profesor, hay un hombre, un caballo y hay también un molino. El molino, muy bien. Correcto, aquí vamos a encontrar esto, ¿no? Ojo, depende cómo lo veamos, ¿no? A ver, chicos, ¿alguien está con el micro prendido? Por favor, me apaga el micro. No puedo ver ahorita, no puedo ver quién está con el micro prendido. Verifiquen su micro, chicos, por favor. Claro, si uno ve así en forma panorámica, chicos, acá sería un señor más o menos así, adusto, ¿no? Todo esto. Una sola cara. Pero si ustedes un poco se detienen acá, y acá hay otra carita, y acá hay otra carita. Acá hay dos personas. Dos personas. ¿No? En este caso, esto sería, pues, ¿quién? Don Quijote. Este de acá sería Don Quijote, y acá que pasa atrás, el Sancho, ¿no? Bien, esto como pequeña introducción. Acá lo que decimos, observen esa frase, y esa frase sí es verdad, ¿no? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Ah, chicos? Eso sí es cierto, ¿ah? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por ejemplo, si ustedes, vamos a imaginar, ustedes, todos nosotros los 22 que estamos ahorita nos vamos a ver a dónde, a la India. Obviamente vamos a ver mucho. Vamos a ver mucho de la cultura india. Eso mismo pasa cuando uno lee mucho. Cuando uno lee mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué más podemos ir acá? Ya la clase pasada hemos visto de la novela renacentista, cuando habíamos hablado de Lazarillo de Tormes, ¿no? La novela renacentista. Ahora pasamos ya a lo que es la novela barroca, ¿no? La novela barroca, que es en este caso, que vamos a hablar de la novela básicamente caballeresca, ¿no? En este caso indicamos que la narrativa del siglo, ¿qué siglo es esto, chicos? A ver, ayúdenme, yo me perdí, a ver, ¿qué siglo es esto de acá? Muy bien, siglo XVII, ¿ya? Excelente. Muy bien, siglo XVII. La narrativa del siglo XVII dice, se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra, con su novela, en este caso, La Galatea, considerado la mejor novela pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es, en este caso, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en el año de 1605. Aquí vemos con claro ejemplo, ¿no? Este de acá, el flaquito que va con caballo, ¿no? Este es el Quijote de la Mancha. Y ya, pues, fíjense, el pobre burrito que carga este señor, obeso, bajito. Este es el Sancho, ¿no? Es siempre la dicotomía de lo que hablamos en este caso del Quijote de la Mancha o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que corresponde a la mejor novela caballeresca. Ojo, novela caballeresca. ¿Por qué decimos novela caballeresca? Porque, digámoslo, estas obras
van a ser refrendadas por los caballeros de la Edad Media, ¿no? Aquellos caballeros que honraban su palabra, honraban a las damas y ofrendaban, si era necesario, su propia vida por considerarse un caballero, ¿no? Un caballero. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién fue Cervantes Saavedra? ¿No? En este caso podemos decir que nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1547. Es el año de su nacimiento, ¿sí? Luchó en el combate de Lepanto. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? En el combate de Lepanto. Estuvo preso, dice, 5 años en Argel, ¿sí? En España tuvo problemas con la justicia, ¿no? Considerado el mejor entremesista español y falleció en Madrid en 1616. A ver, acá tenemos en sustancia lo que es la vida de Cervantes. Queridos alumnos, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Para los que hablamos el español, nosotros que hablamos el español festejamos todos los 23 de abril el Día del Idioma. El Día del Idioma en memoria, ¿no? En memoria de Cervantes, en este caso. Hay que tener en cuenta que Cervantes es considerado padre de la lengua española. Ya, chicos, recuerdo, les vuelvo a reiterar, a Cervantes se le llama padre de la lengua española. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes. Porque Cervantes introdujo muchos términos, muchas palabras al español. Él introdujo. En la obra El Quijote de la Mancha los introdujo términos al español y que se han quedado hasta la actualidad. Y por eso le considera como padre de la lengua española, ¿no? Ahora, Cervantes, hemos indicado que nace en Madrid, España. Obviamente tuvo una vida muy, digámoslo, muy difícil. Pasó por dificultades de carácter económico muy difíciles. También estuvo preso, etcétera, estuvo en la cárcel. Entonces no tuvo una vida así fácil, sencilla, sino muy difícil. Pero el reconocimiento se le da por lo que escribió, ¿no? Por las obras, por lo que él aportó a la cultura, a la humanidad, ¿no? Ahora, Cervantes se le llama también el Manco de Lepanto. Tener en cuenta esto, ¿no? El Manco de Lepanto. ¿Por qué? Acá está la explicación. Porque Cervantes dice fue herido por los disparos certeros de arcabuces turcos mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina subidos en un pequeño bote. 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero le dejó inutilizada de por vida la mano izquierda, ¿no? Es decir, Cervantes participó en la batalla de Lepanto. Hola, hijita, dime, no te escuché. Recién estoy ingresando, profe. Hola, hijita, muy bien, no hay problema. De acá nos vamos para adelante entonces. Entonces, ¿qué pasó con Cervantes? Cervantes, reiteró, que participó en la batalla de Lepanto, él defendiendo, en este caso, a España, y luchando contra los turcos, o sea, contra los moros, ¿no? Y en esa lucha, pues, eran profe, pero ahí dice que el arcabuz le cayó dos tiros, le cayó en el pecho. Claro, esos tenían pues unos pectorales así que chocaba y no pasaba nada, ¿no? Pero lo que no pudo soportar fue lo que le cayó en la mano izquierda y quedó tullido, ¿no? De la mano izquierda. Y por eso se le llama, chicos, eso hay que tener en cuenta, se le llama el Manco de Lepanto, ¿sí? A Cervantes se le llama el Manco de Lepanto. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, ¿qué obras escribió Cervantes? ¿Sí? Hay que saber, conocer qué obras escribió. Una de sus obras, hemos dicho, en este caso, es la obra Galatea, ¿no? Ojo a Galatea. Es, en este caso, considerado la primera novela publicada, pues, obra publicada por Cervantes, ¿no? Es una novela de carácter pastoril, ya saben. Cuando hablamos de novela pastoril nos referimos a novelas del campo, a novela de los pastores, de los campesinos, ¿no? En este caso, pastores idealizados exponen sus problemas, sobre todo amorosos, en el marco de la naturaleza idílica.
Otra de las obras son las famosas novelas ejemplares, ¿no? Esas novelas ejemplares son un conjunto de 12 novelas cortas. ¿Sí, chicos? Son 12 novelas cortas. Publicada en 1613 en Madrid. Su denominación de ejemplares, o sea, ¿por qué se dice novelas ejemplares? Dice que obedece al carácter didáctico y moral, ¿no? Que incluye en alguna medida los relatos. Es decir, estas novelas, como se dice, novelas ejemplares, nos van a dar, o sea, el lector le va a dar una lección, una enseñanza de cómo debe ser, ¿no? Ahí hay algo de moralidad, ¿no? Entonces, eso, por eso se llama novelas ejemplares, que son, reitero, una colección de 12 novelas cortas que fue publicado en 1613. Otra obra de Cervantes es Los trabajos de Pérsiles y Segismunda, ¿no? Es una, bueno, en este caso es la última novela de Cervantes. Bueno, escribió varias novelas, pero es una de sus últimas que escribió Cervantes. Es considerada una novela bizantina, ¿no? Narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. ¿Sí? Muy bien. Y ya saben, la obra cumbre de Cervantes es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es la obra más conocida de Cervantes, ¿no? Es la obra más conocida de Cervantes. El género de esta obra, ya saben ustedes, está en género narrativo, ¿no? La especie es una novela, ¿ya? Una novela. Ojo, novela de tipo caballeresca, ¿sí? El tema es la lucha entre lo ideal y lo material, ¿sí? Los personajes, bueno, hay varios personajes, pero acá el personaje central básicamente es el Quijote. Ojo, muchachos, sí, vamos internalizando. El Quijote que Disculpe, simboliza profesor, no se le escucha muy bien, se le ideal. escucha entrecortado. A ver, muchachos, ¿me escuchan así entrecortados ustedes? Por favor, a mí me confirman. No, ¿Se me escucha profesor, entrecortado? es muy clarito. A ver, lo demás, ¿me confirman, por favor? Sí, se escucha clarito, profesor. Ah, ok. Debe ser de tu internet, hija, lo que no me está escuchando bien. Ya me preocupé, dije, porque acá veo que mi internet está bien por ahora. Lo que vamos a hacer, si tienen un poquito mal ¿cómo se llama? El audio, me están escuchando entrecortado o no están viendo la pantalla, salen un rato de clase y luego vuelven a ingresar. Ya no hay problema, normal les voy a permitir el ingreso. Si hubiera esa situación, ¿no? Entonces, por favor, esa parte siempre, algunas veces por el tema del internet, como les decía ahora, estamos con ese tema de las lluvias, un poquito que está mal la señal, ¿no? De internet. Entonces, yo les comprendo, pero a ver, vamos a intentar de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver si mejoramos, ¿ya? Muy bien. Estamos entonces en esta partecita, ¿no? Voy a poner la pantalla completa nuevamente. Guay, alguien, un rato chicos, alguien salió y está intentando. Muy bien. Muy bien, vamos a proseguir entonces. Continuamos con la clase. Chicos. Bien. Ya hemos indicado esta parte, los personajes, les vuelvo a reiterar, el personaje principal de la novela es el Quijote, ¿no? Y el otro señor es Sancho Panza. Ya hemos indicado que el Quijote es este hombre garbo, alto, flaco, delgado y ancianito de 60 años más o menos. Mientras Sancho Panza es hombre robusto, ¿no? Bajito. El Quijote va con su Rocinante y el Sancho con su burrito, ¿no? El Quijote va a representar el hombre ideal, ¿no? Mientras que Sancho representa lo material, el hombre más materialista, ¿no? Bien, aquí vemos los personajes. Hay más o menos 600 personajes. Nombrarlos a todos sería
imposible, ¿no? Pero acá más o menos tengamos en cuenta. El Quijote de la Mancha, su verdadero nombre era Alonso Quijano, ¿ya? Alonso Quijano. Usted era, profe, ¿qué pasó con Alonso Quijano? Alonso Quijano se dice que en la novela nos indica que o perdió la razón, ¿no? Se volvió un poquito loquito. ¿Por qué? Porque dice que toda su vida se dedicó a leer novelas de caballería y de tanto leer su cerebro se le secó y perdió la razón. ¿Ya? Serán profe, entonces leer es malo. Ojo, es en la novela. La lectura más bien nos ayuda a mantener activa y ecuánime nuestra memoria. ¿Cuándo perdemos la memoria? Cuando no lo damos uso a la cabecita, al cerebro. Ahí sí perdemos la memoria, nos olvidamos, no sabemos ni dónde hemos puesto digámoslo, la llave de vuestras casas. Le puse acá la llave, decimos, después la llave no aparece. La lectura fortalece la memoria, así que no va a empezar, que no va a decir, bueno, hoy ya hemos leído el Quijote y nos ha dicho que el Quijote se volvió loco por leer novelas de caballería, se le secó su cerebro. No, eso es solamente en la novela, pero en realidad la lectura favorece bastante. Seguimos, ¿ya? Entonces el Quijote dice, reitero el Quijote, que en este caso que el personaje se llama Alonso Quijano, había leído muchas obras de caballería y ya cerca de los 60 años él se vuelve loco, pierde la razón, ¿no? Y para eso va a buscar a un, digámoslo así, a un escudero, ¿no? Ese escudero lo va a escoger a Sancho Panza. Sancho Panza es un labrador, o sea, un campesino, ¿no? Y le va a nominar como su escudero, ¿no? Luego él tiene un caballo, y su caballo se llama Rocinante, ¿no? El caballo de Don Quijote, y la Dulcinea, su nombre verdadero fue Aldonza Lorenzo. Serán, profe, ¿quién es la Dulcinea, no? Entonces, ¿quién es la Dulcinea? La Dulcinea era una mujer campesina, de quien el Quijote supuestamente se enamora, ¿no? Se enamora y le va a tributar todas sus aventuras a su Dulcinea. ¿Qué más tenemos acá? Al Sansón Carrasco, llamado en este caso el bachiller, la barba de la luna blanca, el bachiller Sansón de Carrasco, ¿no? Que son los personajes más conocidos en este caso, en esta obra del Quijote de la Mancha. Bien, esta obra del Quijote de la Mancha, chicos, está dividido en dos partes, ya eso no hay que olvidarnos, en dos partes. La primera parte fue publicada en 1605, ¿sí? Y la segunda parte fue publicada en 1615. ¿Ya, chicos? La primera parte relata las dos primeras salidas del Quijote, o sea, las dos primeras aventuras que realiza el Quijote juntamente con el Sancho. Y la segunda parte relata la tercera y la última salida y concluye con la muerte del protagonista, o sea, con la muerte del Quijote. ¿Ya, chicos? El escenario de esta novela, de esta historia, es La Mancha, ¿no? Por eso se llama el Quijote de la Mancha. Como vimos la clase pasada, recuerdan, cuando hablamos de Lazarillo de Tormes, Lazarillo, este niño, era de la ciudad de Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. Y cuando hablamos en este caso del Quijote, el Quijote es de La Mancha. O sea, La Mancha es el escenario de esta novela, ¿ya? Aparte de La Mancha, hay otros escenarios como la Sierra Morena, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes que nos va a retratar el Quijote de la Mancha, ¿no? Ahí son los molinos del viento, por ejemplo, que es una historia muy interesante que lo vamos a ver. Esta es la anécdota del león, entre otras anécdotas más. Bien. Antes de pasar a esta parte, vamos a hacer un pequeño video, ¿ya, chicos? Por favor, un pequeño resumen de esta obra, a manera de resumen, y luego voy a explicar algunos aspectos más de esta parte. A ver, vamos por acá.
Voy a quitarme digamos, la imagen de cámara para un poco acelerar para acelerar la difusión, ¿ya, chicos? Un momentito. Presten atención, sí, por favor, porque esto nos orienta bastante, nos ayuda bastante a comprender esta novela. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete.
Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos, hay un pequeño resumen de esta obra del Quijote de la Mancha. Vamos a continuar un poco con la parte de la explicación. A ver, un momentito, vamos a retomar esto. Un momentito. Muy bien, vamos con lo nuestro entonces. A ver, se logró entender, como ustedes han visto, chicos, hay varios episodios en esta novela porque es muy extensa, pues hacer un resumen de toda la obra es casi imposible hacer un resumen. Pero lo que vemos sí es un conjunto de episodios, varios episodios. A ver, vamos a resaltar dos más, ¿ya? Dos en la cual es importante tener en cuenta. Y por ahí vemos de la historia de los leones con otra anécdota más. A ver, para eso nos vamos a ceñir a esta imagen, ¿ya? A ver, a esta imagen. Bueno, en el video ya nos han explicado, pero igual vamos a recalcarlo. A ver. Por ejemplo, esto seguramente la más importante acá, de una de las aventuras más importantes y más interesantes, es con los molinos del viento. Se dice que cuando el Quijote y el Sancho iban, y de pronto en la planicie van a observar los molinos de viento, que son enormes. Pues ya saben, estos molinos de viento, su función es mover, o es ser movidos por el viento para generar energía. Y el Quijote, como está loquito, es orate, piensa que estos molinos de viento son gigantes, ¿no? Son monstruos que les quieren hacer daño. Entonces le pide a su escudero, a Sancho, le dice, deme el escudo, deme en este caso la lanza, ¿no? Y se pone a combatir con los molinos de viento. Pero ahí interviene Sancho. ¿Y en qué sentido? Sancho interviene, le quiere poner en uso de su razón de que estos molinos de viento no son monstruos, no son enormes monstruos, sino son objetos que son movidos en este caso, por viento. Pero el Quijote, siempre encaprichado en su idea, pues no hace caso, ¿no? No hace caso omiso a esa advertencia. Es uno de digamos, los episodios bastante conocidos del Quijote de la Mancha. Otro episodio que también es bastante conocido es de los rebaños, ¿no? Serían, profe, ¿qué es un rebaño? A ver, ¿qué es un rebaño, muchachos? Ayúdenme. ¿Qué entienden por rebaño? El rebaño son una cantidad de ovejas, borregos, se podría decir. Muy bien, es un conjunto de ovejas. Ese es un rebaño, correcto. Aquí, chicos, rebaños, conjunto de ovejas. Ojo, aquí es un rebaño, entonces ya dijo ahí su compañera, conjunto de ovejas. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a poner esta así como marquita nomás. Estos son ovejitas, ¿ya? Ustedes seguramente han visto por las alturas, sobre todo las ovejas, cuando uno viaja, pues, por ejemplo, por las mesetas, ¿no? Ahí hay cantidad de ovejitas que lo apacentan, ¿no? Vamos a poner ahí están las ovejitas. Este sería un rebaño, ¿no? Y el otro rebaño por este lado, ¿ya, chicos? Más o menos. Son los rebañitos, son los carneritos. Ahora, estos rebaños, de esta parte, vamos a poner así como ejemplo, estos rebaños iban en esta dirección. Y este rebaño venía en esta dirección. Y cuando el Quijote observa que estos dos rebaños iban así a encontrarse, el Quijote le dice a Sancho que le preste su escudo, o que le dé su escudo y le dé su lanza. ¿Para qué? Para meterse acá entre el medio de los... Él consideraba que eran dos ejércitos que se van a enfrentar. El Quijote decía, el Quijote no pensaba que eran carneros o rebaños.
el Quijote pensaban que eran dos ejércitos que entraban en guerra. Entonces cogía su escudo y su lanza y entraba entre el medio de los rebaños y decir acá no haya guerra, ¿no? Y los empezaba a dispersar a los rebaños. Pero igual el Sancho lo trata de hacer entender de que él estaba equivocado, no era así. Al final los dueños de los rebaños pues observan que está golpeando a las ovejas o está asustando a las ovejas. Estos, digámoslo, a ver, un término apropiado, cuidadores de los rebaños, ¿no? Simplemente lo agarran a pedradas al Quijote porque estaba, pues, no había ningún ejército, eran simplemente rebaños, ¿no? Entonces, aquí, como podemos observar, chicos, encontramos esa parte, esa dicotomía de lo que queremos explicar en esta parte. Esta parte. Fíjense, ¿cuál es el tema de esta obra? El tema central de esta obra, ojo, es la lucha entre lo ideal y lo material. Y hemos indicado que el Quijote simboliza un hombre que ha perdido la razón, ¿no? En este caso lo representa o se representa con un hombre ideal. Lo ideal lo representa el Quijote. Mientras Sancho es más pragmático, es más materialista, porque lo trata de hacer entrar en razón al Quijote, ahí lo encontramos como se representa lo material, ¿no? Entonces, en esta obra vamos a encontrar esa lucha, ¿no? Esa lucha permanente también entre nosotros los seres humanos. En casa, por ejemplo, ustedes seguramente, papá, mamá, enamorado, hermano, no lo sé, si quizás hay por ahí hijos. Algunos somos muy idealistas, muy soñadores. Otros somos más materialistas, somos más pragmáticos, más prácticos. Entonces siempre estamos en esa lucha constante. No solamente entre personas, sino también muchas veces consigo mismo, ¿no? Primero nuestro ideal y luego lo material, o algo primero es lo material, luego son mis ideales, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ahora, como tema de comentario, esta obra, fíjense, dice, la intención inicial de la novela fue combatir la afición por los libros de la caballería. Esa fue su principal intención, ¿no? Combatir la ficción o la afición por las novelas de caballería. Pero si bien es una parodia, ojo, ahí encontramos la parodia entre el Quijote y el Sancho, logra desarrollar personajes de gran complejidad, ¿no? En los protagonistas se presentan dos tipos humanos eternos. Ojo, eso es importante resaltarlo. Encontramos dos tipos humanos eternos. El idealista y justiciero, que es simbolizada en este caso por Don Quijote. Esto es importante tener en cuenta. Y el materialista, ¿no? Representado por Sancho Panza. Chicos, entonces, que quede claro esa parte. Sancho Panza representa el hombre materialista, mientras el Quijote representa el hombre idealista, el hombre justiciero, ¿no? Y seguramente en caso de nosotros también es así, ¿no? Ustedes como jóvenes, como señoritas, muchachos, siempre se van a identificar en cualquier grupo, ¿no? Algunos de ustedes son más idealistas, ¿no? Idealistas, más justicieros, quieren, por ejemplo, en su comunidad, en su hogar, en su familia, que haya, pues, prosperidad, haya justicia, ese sueño de progresar, etcétera. Pero quizás también en el hogar, en la familia, puede haber amigos, ustedes mismos, que son más materialistas, que son más pragmáticos. Ellos no están pensando que mañana voy a hacer, sino simplemente son de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué más decimos acá? Ambos representan la lucha entre el mundo del espíritu y de los sentidos, ¿no? Este mismo problema se plantea en cada individuo, ¿no? Todos tenemos, ojo, eso es importante tener en cuenta esto, todos tenemos un poco de Sancho, o sea, tenemos un poco de materialista y otro poco de Quijote, o sea, de idealista, ¿no? Eso es indudable, o sea, creo que tampoco somos al extremo, ¿no? Decir, yo soy netamente materialista, ¿no? O soy netamente idealista, ¿no? Tenemos algo de idealista y algo de materialista. ¿Estamos? Al final dice que se produce un intercambio de psicologías.
Es decir, ¿cómo es ese intercambio, no? Viene la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Hemos dicho que Quijote, ¿no? Es un hombre idealista. Entonces, cuando decimos quijotización de Sancho, es decir, Sancho, que es materialista, se convierte un poco más idealista. Mientras que el Quijote, que es idealista, se va a convertir más materialista. Por eso se llama sanchificación. Es decir, Quijote va a tener algo de Sancho, como el Sancho va a tener algo de Quijote. Ya saben, Quijote es idealista, Sancho es materialista. En otros términos, para entender, ¿no? Por ejemplo, esto funciona así, queridos muchachos. Por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, ¿ya? Para poder entender esto. Y eso funciona no solamente en el campo de ser idealista y materialista, sino funciona en todos los aspectos de nuestra existencia, de nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo soy una persona que no le gusta libar alcohol, no me gusta tomar cerveza, ¿ya? Como un ejemplo. Y tengo un amigo, vamos a poner ese amigo que sí le gusta libar cerveza, o sea, toma mucho, pero nos hacemos amigos. Con el paso del tiempo, ese mi amigo que es borracho va a ser un poquito menos borracho. Y yo, de lo que no tomaba mucho, voy a empezar a tomar. La idea es que los dos vamos a buscar un equilibrio, un medio, un promedio. Eso pasa con la pareja, por ejemplo, cuando ustedes van a tener su pareja, van a buscar un equilibrio en todo aspecto. Un equilibrio, uno se equilibra. Incluso, seguramente ustedes, bueno, no lo sé, pero quiero avisorar que alguno de ustedes, por ejemplo, tiene a su pareja, su enamorado, su novia, su esposo, su esposa, etcétera, como ejemplo, ¿no? Y cuando se han conocido, pues eran diferentes y ahora que ya viven, vamos, años así, más o menos buscan un promedio, hasta hablan casi igual. Siempre buscamos un equilibrio, ¿no? Y ustedes recordarán la época de la escuela, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, en el colegio, cuando vemos un compañero que es el más chancón, el más estudioso, y por ahí se junta o tiene un amigo que es el más ocioso de la sala, vamos a poner así, el más flojo para las lecciones, y son amigos, o sea, el más chancón y el más flojo, créanme, van a buscar equilibrio, o sea, el más chancón va a bajar su nivel, y el más ocioso, ¿no? El más flojo va a subir su nivel, y ambos van a buscar un equilibrio. Eso es lo que nos quiere demostrar en este caso cuando decimos la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. Siempre el ser humano busca equilibrio. No hay nada sin equilibrio. Nuestras relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera, se dan en función a equilibrios, ¿no? Si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí como resumen podemos decir que Don Quijote, ya saben, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, ¿no? Recuperando la razón. O sea, es decir, el Quijote que se había vuelto loquito, había perdido la razón, por el contagio del realismo de Sancho, va a recuperar la razón. Mientras que Sancho, que era un hombre materialista, ¿no? Pragmático, se ha impregnado de la filosofía de su amo, o sea, del idealismo, ¿no? En este caso ya se vuelve crédulo, se vuelve soñador. Es decir, el Quijote se hace más realista, más materialista, recupera la razón, y Sancho se hace más soñador, más crédulo, ¿no? Digamos, más idealista. Entonces ahí vemos ese equilibrio que se desarrolla entre los dos personajes. Obviamente, como hemos visto acá, esta parodia entre el Quijote y el Sancho se desenvuelve en el ámbito no solamente de la literatura, sino en el ámbito, digámoslo así, de la percepción mundial del ser humano. Y hay que entender en este punto, chicos, de que el Quijote de la Mancha, o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una obra maestra de la literatura universal. Es una obra maestra, es un clásico, es una obra clásica de la literatura universal. Eran, profe, ¿por qué? Porque retrata a un loquito ahí que anda haciendo aventuras.
No, básicamente por esto, por esa, digámoslo, ese tema que se plantea entre lo ideal y lo material, que nosotros los seres humanos lo asumimos en el desarrollo de nuestra existencia, ¿no? Básicamente eso. Chicos, entonces, para terminar nuestra clase vamos a ver un pequeño video de una de las aventuras del Quijote, ¿ya? Por favor, entonces, un momentito, voy a presentarlo. Un momentito. One moment. Como dicen los chicos. Voy a quitar mi video para acelerarlo esto. Bien, vamos chicos, que ahora sí. Ya cargó esto. Ensoñando al Quijote. Capítulo 8. La aventura con los leones. Hoy Marcela se siente especial y protegida por la sombra de los árboles. Disfruta de cada pedaleo de su bicicleta. Ha leído un poco más de la mitad del Quijote. Y en cada capítulo ha disfrutado las hazañas maravillosas de un mundo fascinante, lleno de locura e ingenio. Vive y sueña cada uno de los personajes. Marcela encuentra dónde echar a volar su imaginación. Reanuda la lectura. Se prepara a soñar. Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el casco, venía él comiéndose una quesadilla. Y acosado de la mucha prisa de su amo, acordó de echarlo en el casco de su señor. ¡Sancho! ¡Mi casco! ¡Pronto! ¡Que ahí viene una carreta! Se aproxima una gran aventura. ¿Qué es esto, Sancho? Me parece que sí me ablandan los cascos. Pues me derriten los sesos. Lo estoy sudando de los pies a la cabeza. Sancho. Debe ser más cuidadoso. Oh, señor, no tiene por qué enojarse, que este es un casco mágico y os traerá suerte en vuestra próxima tarea. ¡Callad! Sancho, que ahí viene la carreta. Y tras la puerta, nuestras más grandes hazañas. ¡Alistad, Sancho! Nuestros personajes se apresuran para ir al encuentro de la carreta que porta a los feroces leones. Sancho, sorteando sus limitaciones y fiel a su palabra, va detrás de su señor. La carreta con los leones resulta ser el triciclo de una mujer. Don Quijote y Sancho la abordan y la interrogan. Hermana, ¿a dónde vais? Voy con mi hermano a entregar este carro. Oh, ¿y qué lleváis ahí tapado?
Son mis perros que me cuidan. El de adentro viene dormido. Ella es Emé, pero le llamo Leona. ¡Oh! ¡Son grandes los leones! ¡Quite! ¡Quite! Que vienen hambrientos, que hoy no han comido. ¡Oh, leoncitos! ¡Leoncitos a mí a esta hora! ¡Echadme afuera a esas bestias! Que le estoy diciendo que son muy bravos. En medio de esta campaña les enseñaré quién es Don Quijote de la Mancha. Tenga cuidado que no he visto perros iguales. Son muy fieros. Señora, haga de manera que mi señor Don Quijote no le toma a estos leones. Que si los toma, aquí nos hacen pedazos a todos. Por eso estoy diciendo que hay que tener cuidado, que son muy bravos. Sancho, retírate. Y si muero aquí, recuerda nuestro antiguo concierto. Vuelve con mi señora Dulcinea, olvídalo y alistao. Ante la sorpresa de la mujer, Don Quijote ignora las advertencias y busca enfrentar al perro. Se acerca lentamente. Cuidado, Emé, que no está loco, Emé. Vamos. Mejor nos vamos. Con este no se puede. Vamos. ¿Cómo ves, Sancho? Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía. ¿Encantos? Bien podrían los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Sí, lo que usted diga. De ahora en adelante me conocerán con el nombre de El Caballero de los Leones. Oh. Proclamado como el Caballero de los Leones, Don Quijote parte con su leal y fiel Sancho en busca de nuevas aventuras. Continuará. Muy bien, muchachos. Hay un pequeño resumen de esta obra. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, queridos alumnos. Efraín, ¿a una pregunta, Efraín? ¿Alguna pregunta, queridos muchachos, chicas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Ninguna? Ninguna pregunta, profe. Claro, profesor. Muy bien. Ninguna Todo está pregunta. claro, profe, ninguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ¿qué les sugiero? Bueno, si tienen la posibilidad de comprarlo, esta obrita, El Quijote de la Mancha. Claro, ojo, El Quijote de la Mancha es una obra voluminosa. Es una obra bastante voluminosa. No se vayan a comprar esa obra de 5 soles que está resumido. Es mejor no lo compren. Si compren la obra completa, así le llámenlo. Tienen la obra completa, El Quijote de la Mancha, eso lean. Resumido van a encontrar errores hasta de ortografía. Y eso le va a servir a ustedes, para ustedes, sus hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Y si tienen la posibilidad de leer, léanlo. Algo aprendemos de todo siempre. Muy bien, chicos, no les quito más su tiempo. Gracias por su paciencia y siempre esa perseverancia de seguir estudiando. Y agradecerles a ustedes su gentileza y su buena voluntad. A todos los que están asistiendo, recuerden que tienen sus puntitos ganados como actitud ante el área. Eso ya lo vamos a poder evidenciar al final del mes, cuando ustedes van a presentar sus evidencias, su trabajo de su módulo. Ahí ya vamos a darles un incentivo en sus notitas, no será económico, sino en sus notas, por ese esfuerzo que hacen, ¿no? Muy bien, gracias por su tiempo y su paciencia, chicos, y ya nos vemos la próxima clase. Buenas tardes. Chao, profesor, que tenga un buen fin de semana. Cuídese. Lo mismo, ustedes, feliz fin de Nos semana. vemos, profesor. Claro, profesor, hasta la próxima clase. Muy bien, hasta luego, cuídense también ustedes. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profesor. Efraín. Chao, muy bien, hija, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, cuídese, nos vemos, felicidades.